La lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, una sinfonía tenue que llenaba el pequeño salón con un murmullo constante, hipnótico. La luz grisácea de la tarde se colaba entre las cortinas cerradas a medias, pintando el aire de un tono melancólico que parecía calar en los huesos. Era uno de esos días en los que el tiempo se detenía, suspendido en una especie de pausa emocional, y todo dolía un poco más. Samuel llevaba horas sentado en el sofá, con las piernas recogidas y una manta raída sobre los hombros. No era que tuviera frío, pero había algo reconfortante en el peso de la tela, como si pudiera protegerlo del vacío que lo envolvía desde aquella llamada. Las palabras aún resonaban en su cabeza, con la misma brutal claridad de la primera vez. Lo siento, pero ya no siento lo mismo por ti. Clara, con su voz dulce y firme, cerrando 5 años de relación con una sola frase. 5 años, pensó, como si pudieran resumirse tan fácilmente. La puerta del apartamento se abrió con un chirrido suave, y Samuel no se movió. Ya sabía quién era. No necesitaba girar la cabeza para reconocer el sonido de esos pasos firmes, ligeramente arrastrados, que siempre precedían la llegada de David. Su mejor amigo. Su otra mitad desde el instituto. El que siempre sabía cuándo aparecer, incluso sin que él lo pidiera. ¿Sam? La voz de David era baja, como si supiera que cualquier sonido más alto podría romper algo en él. Samuel alzó la vista, y sus ojos se encontraron. Durante unos segundos no dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Había algo en esa mirada, cálida, profunda, contenida, que lo desarmaba más que cualquier palabra. David cerró la puerta con suavidad y dejó su mochila en el suelo antes de caminar hacia él. Su abrigo estaba húmedo por la lluvia y su cabello oscuro goteaba ligeramente sobre la frente, pero no parecía importarle. Se sentó a su lado sin decir nada, lo suficientemente cerca para que sus rodillas se rozaran, pero sin invadir su espacio. Solo estaba allí. «Te traje algo», dijo finalmente, sacando un termo de su mochila. «Chocolate caliente. Sé que no arregla nada, pero...». Samuel lo tomó sin decir palabra, y cuando el calor del termo tocó sus dedos, algo dentro de él se aflojó. Bebió un sorbo y el dulzor tibio le llenó la boca de un consuelo inesperado. No sabía por qué, pero le dieron ganas de llorar otra vez. Tal vez porque en ese instante se dio cuenta de cuánto había estado conteniéndose. «No he dormido desde anoche», murmuró con la voz ronca. David asintió. No le preguntó nada. No le pidió que explicara lo que sentía. Solo se inclinó hacia él, lo suficiente para que su brazo rozara el suyo. Ese contacto sutil, apenas un roce, lo atravesó como una descarga eléctrica. Y sin pensar, se dejó caer hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. David no se movió. Al contrario, giró ligeramente para sostenerlo mejor, y uno de sus brazos pasó por detrás de su espalda, rodeándolo con un gesto que era tan protector como íntimo. La textura húmeda de su abrigo se sentía fría contra su mejilla, pero debajo de eso estaba el calor de su cuerpo. Vivo, presente, silencioso. Samuel cerró los ojos. «Siento que no valgo nada», susurró. «No digas eso». Ella lo dijo sin decirlo. David apretó un poco el abrazo y su mano comenzó a moverse lentamente por su brazo, en caricias lentas, suaves, que no buscaban nada más que calmar. Pero incluso así, cada movimiento enviaba un estremecimiento por su piel, como si cada roce removiera algo dormido, algo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. El corazón de Samuel latía con fuerza, no por tristeza, sino por otra cosa. Por el calor que se expandía desde el lugar donde David lo tocaba, por el aroma a tierra mojada que traía consigo, por su respiración pausada que sentía tan cerca, sincronizándose con la suya sin querer. «Siempre has estado para mí», dijo Samuel con voz apenas audible, «incluso cuando no lo merezco». «No tienes que merecerme», respondió David con firmeza. Un silencio denso cayó entre los dos. Afuera la lluvia se intensificaba, tamborileando con fuerza contra los vidrios, como si quisiera ahogar la tensión que crecía entre ellos. Una tensión que no era nueva, pero que ahora parecía imposible de ignorar. Estaba en la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, en cómo sus manos, sin darse cuenta, se buscaban entre la manta, hasta que los dedos de Samuel rozaron los de David. No se apartaron. El contacto fue leve, apenas un roce.
pero fue suficiente para encender algo en el fondo del pecho de Samuel. Un calor, un nudo, una necesidad. Cuando alzó la vista, David también lo miraba. Sus ojos eran más oscuros en la penumbra y había una pregunta en ellos. No un impulso, no una exigencia, una pregunta sincera, silenciosa, una promesa de que no daría ningún paso sin su consentimiento. Samuel no dijo nada, no podía, pero tampoco apartó la mano. David se acercó un poco más. La manta ahora los cubría a ambos, y el calor de sus cuerpos se mezclaba bajo esa tela como una brasa encendida en medio del invierno. Había algo en el aire, algo suspendido entre los dos, que hacía que el mundo se redujera a ese instante. A sus rodillas tocándose, a sus respiraciones cruzándose, a sus dedos que tímidamente se entrelazaban como si buscaran confirmar lo que ya sabían. «No tienes que decir nada», murmuró David. «Solo déjame estar aquí». Samuel asintió. No confiaba en su voz. Tenía miedo de que cualquier palabra rompiera el hechizo de ese momento, tan tierno, tan frágil. Cerró los ojos otra vez y se dejó envolver por esa proximidad que lo hacía temblar, por esa cercanía que lo desarmaba más que el dolor de la ruptura. Porque en lo profundo entendía que el consuelo que buscaba no estaba en las palabras. Estaba en él, en David. Y eso, de alguna manera, lo aterraba. Pero también lo hacía sentir vivo. Por primera vez en mucho tiempo. La noche se instaló sin pedir permiso, silenciosa y espesa, arrastrando consigo un aire frío que se colaba por las rendijas del edificio. Dentro del apartamento, sin embargo, todo era cálido. Las luces eran tenues, el ambiente impregnado del leve aroma del chocolate caliente, del silencio compartido y de algo más profundo, una quietud cargada de emociones contenidas. David no se había ido. Después de que Samuel se recostara contra su hombro, el tiempo pareció estirarse. Ninguno de los dos hablaba, pero el silencio no era incómodo. Al contrario, estaba lleno de cosas no dichas, de pensamientos que flotaban como motas de polvo en el aire. La lluvia seguía cayendo afuera, en un ritmo hipnótico que invitaba a quedarse siempre. David había aflojado el brazo alrededor de Samuel, no por querer soltarlo, sino para darle espacio si lo necesitaba. Pero Samuel no se movió. Siguió allí, pegado a él, respirando despacio, como si solo de esa manera pudiera mantenerse a flote. ¿Recuerdas cuando íbamos al parque después de clase?, preguntó Samuel, con voz ronca por el peso del día. Tú siempre llevabas una manta en la mochila, aunque hiciera calor. David sonrió, la sombra de una sonrisa cálida que le iluminó los ojos. Tú siempre tenías frío, respondió. Era una buena excusa para que te quedaras cerca. Samuel se incorporó un poco, solo lo suficiente para mirarlo. David no apartó la mirada. Había en él una franqueza tan desarmante, tan honesta, que hizo que el pecho de Samuel se tensara. ¿Eso hacías? David asintió con suavidad. Creo que siempre me gustó tenerte cerca, incluso cuando no sabía lo que eso significaba. El corazón de Samuel dio un vuelco. Hubo un instante, apenas un segundo, en el que todo tembló en el aire entre ellos. El espacio entre sus cuerpos se redujo sin esfuerzo, sin intención consciente. Y entonces, como si fuera la cosa más natural del mundo, Samuel apoyó una mano sobre el muslo de David. No fue un gesto descarado, fue un gesto lento, vulnerable, casi inconsciente, pero lleno de significado. David bajó la vista hacia esa mano, luego volvió a mirar a Samuel. No dijo nada, pero su respiración se hizo más lenta, más profunda, y una corriente sutil recorrió su espalda. No estoy seguro de lo que estoy haciendo, confesó Samuel con un nudo en la garganta. Solo sé que me siento distinto contigo. David extendió su mano y la posó suavemente sobre la de Samuel, envolviéndola con la suya, cálida, firme. El contacto fue como un ancla, como una promesa silenciosa, y Samuel sintió que algo en él se deshacía, como si una presa interna finalmente comenzara a quebrarse. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo David con voz suave. Solo siente, aquí, conmigo. El tiempo volvió a detenerse. La habitación entera parecía sostener la respiración, mientras sus cuerpos seguían acercándose, tan lentamente que era imposible saber quién se inclinaba hacia quién. Sus frentes se rozaron apenas, una caricia leve,
temblorosa. El calor de la piel de David lo estremeció, y aunque aún no había un beso, aunque aún no habían cruzado ninguna línea explícita, todo en esa cercanía hablaba de un deseo que iba más allá de lo físico. Era un deseo emocional, profundo, una necesidad de pertenecer, de encontrar refugio el uno en el otro. Samuel notó cómo la mano de David subía lentamente por su brazo, como si dibujara con los dedos un sendero que le devolvía el aliento. Cuando llegó a su mejilla, la tocó apenas, como si temiera romperlo. Y Samuel, con los ojos cerrados, se apoyó en esa caricia como si fuera lo único real en el mundo. No dijeron nada más, pero los cuerpos hablaban, se buscaban. El calor crecía entre ellos como una llama lenta que no quemaba, sino que envolvía. Había electricidad en cada roce, en cada aliento compartido, en cada suspiro contenido. Y en medio de esa tensión, Samuel sintió algo que no esperaba: alivio. Como si por primera vez pudiera dejar de resistirse. ¿Te vas a quedar esta noche?, preguntó con un hilo de voz. David acarició su mejilla con el dorso de los dedos, sin apartar los ojos de los suyos. «Si me dejas quedarme». Samuel asintió, incapaz de fingir distancia, incapaz de fingir que no lo deseaba allí. El sofá se volvió un refugio. Se acurrucaron bajo la manta, sus cuerpos tan cerca que sus respiraciones se confundían. No hubo prisas, no hubo urgencias. Solo la lenta certeza de que algo estaban haciendo entre ellos, algo que tal vez siempre había estado ahí, esperando a ser visto. La noche los envolvió, y mientras la lluvia seguía cantando su canción triste, Samuel cerró los ojos con la sensación, por primera vez en días, de que tal vez no estaba tan solo. Tal vez, en los brazos de su mejor amigo, estaba comenzando a encontrar el lugar al que realmente pertenecía. La madrugada llegó despacio, sin sobresaltos, como una brisa que se filtra por debajo de las puertas. El reloj avanzaba, pero en el pequeño salón, bajo la manta, el tiempo parecía haberse detenido. Samuel y David seguían en el mismo sofá, sus cuerpos entrelazados con una delicadeza que solo puede darse entre dos personas que se conocen profundamente y que, sin embargo, acaban de descubrir algo nuevo el uno del otro. La televisión estaba apagada, las luces bajas, solo la penumbra dorada de una lámpara al fondo del pasillo, derramando una sombra cálida sobre la estancia, como si el mundo entero les susurrara que podían quedarse allí, sin miedo, sin máscaras. Samuel estaba recostado contra el pecho de David, escuchando el ritmo constante de su respiración. Aquel sonido lo serenaba. Sentía cómo el cuerpo de su amigo subía y bajaba, lento, acompasado, y cómo cada inhalación le envolvía de un calor que no venía solo de la cercanía, sino de algo mucho más profundo. «No puedo dejar de pensar en lo que dijiste», murmuró Samuel rompiendo el silencio con su voz apenas un suspiro. «Que te gustaba tenerme cerca, incluso antes de saber por qué». David no respondió de inmediato. En vez de eso, dejó caer su mano sobre la cintura de Samuel y comenzó a dibujar círculos lentos con la yema de los dedos, tan suaves que más que un roce, era una corriente tibia reptando bajo la piel. «Es la verdad», dijo por fin, con voz grave. «Siempre hubo algo en ti que me movía, algo que no podía nombrar, y que no me atrevía a mirar demasiado de frente. ¿Y ahora?». David exhaló despacio, y Samuel sintió ese aliento cálido sobre su cabello, bajando por su nuca como una caricia invisible. «Ahora ya no quiero apartar la vista». La confesión cayó entre ellos como una chispa, encendiendo el aire. Samuel sintió cómo su cuerpo reaccionaba, no de manera brusca ni explosiva, sino con ese estremecimiento lento y profundo que viene cuando uno se siente verdaderamente visto, deseado. No por su apariencia, sino por su esencia. La mano de David subió, despacio, hasta acariciar su cuello, y el pulgar trazó una línea apenas perceptible por detrás de su oreja. Samuel se estremeció, cerró los ojos, cada contacto de David parecía invitarle a rendirse a esa cercanía, a dejarse llevar sin miedo. «Me cuesta creer que estés aquí», dijo Samuel con un hilo de voz. «Que no sea solo mi mente queriendo consuelo». David se apartó un poco, lo justo para que sus ojos se encontraran. Sus miradas se anclaron y todo lo demás desapareció. «Estoy aquí porque quiero estar», dijo, despacio, marcando cada palabra como si fuera un juramento. «No por lástima, no porque estés triste.
Estoy aquí porque tú me haces quedarme. La garganta de Samuel se apretó. Quiso decir algo, pero el nudo en su pecho le robó las palabras. Su respiración se volvió más rápida, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Y entonces, David hizo algo que lo desarmó del todo. Llevó una mano a su rostro, con una delicadeza que lo hizo cerrar los ojos, y apoyó su frente contra la suya. Ese gesto, íntimo, silencioso, lleno de una ternura contenida, fue más poderoso que cualquier beso. Sus narices se rozaron, sus respiraciones se mezclaron, y en ese punto de fusión entre ambos, Samuel sintió un calor ascendente que le recorrió todo el cuerpo. No era deseo apresurado, no era impulso, era otra cosa. Algo que nacía de lo más hondo y que se traducía en cada roce, en cada segundo que sus rostros seguían tan cerca. Y entonces, sin un plan, sin un permiso explícito, ocurrió. Los labios de David buscaron los suyos. Fue un roce apenas perceptible, una caricia temblorosa de labios que se tocan como si se preguntaran mutuamente si está bien, si es real, si pueden seguir. Samuel no se apartó, al contrario, se inclinó, se entregó, cerró los ojos y dejó que ese primer beso le robara el aliento y le devolviera algo que creía perdido. El beso no fue largo, pero sí intenso, profundo en su suavidad, emocional más que físico. Cuando se separaron, seguían con las frentes juntas, respirando el uno al otro, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. «No quiero que esto se confunda con mi dolor por Clara», susurró Samuel sin abrir los ojos. «Y no quiero que lo confundas con una oportunidad aprovechada», respondió David, acariciándole el cabello. «Esto no empezó hoy, solo hoy nos atrevimos a mirarlo de frente». Se quedaron así abrazados durante un largo rato. Y mientras el reloj seguía avanzando, mientras el mundo dormía tras las ventanas mojadas, entre los dos hombres crecía algo nuevo. Algo que no necesitaba explicaciones, algo que simplemente era. Una promesa muda entre dos corazones que después de años de amistad estaban empezando a latir en el mismo compás. La mañana llegó sin aspavientos, con una luz suave que filtraba su tímido resplandor entre las cortinas. El salón seguía envuelto en una semipenumbra acogedora y el calor humano bajo la manta era una burbuja que resistía al nuevo día. Samuel despertó lentamente, aún medio sumido en la bruma del sueño, y lo primero que sintió fue el peso ligero de un brazo rodeándole la cintura. El pecho de David, firme y cálido, contra su espalda. Se le aceleró el corazón, no por sorpresa, sino por la oleada de sensaciones que le recorrieron el cuerpo al reconocerse allí, en ese abrazo sin palabras. El ritmo de la respiración de David era pausado, y cada exhalación le acariciaba la nuca con una ternura casi insoportable. Se sintió seguro, extrañamente feliz, como si por primera vez en semanas o tal vez años estuviera en el lugar exacto donde debía estar. No se movió. Quería saborear el momento, memorizar cada sensación. La piel de gallina que le recorría los brazos por el roce apenas perceptible de las yemas de los dedos de David en su cadera. El calor compartido de dos cuerpos que ya no fingían no buscarse, y ese silencio confortable que solo nace entre dos personas que se han encontrado al fin sin necesidad de palabras. Cuando David despertó, no se sobresaltó. No se movió de golpe ni apartó el brazo. Al contrario, apretó suavemente el abrazo, como si confirmar el cuerpo de Samuel junto al suyo le anclara en la realidad, y murmuró, con la voz aún cargada de sueño: «Buenos días». La voz le rozó la piel, le vibró en la espalda, le estremeció de una manera que le hizo sonreír. No respondió al instante. Solo giró lentamente el rostro y sus ojos se encontraron. La expresión de David era suave, los párpados aún pesados, pero sus labios se curvaron al verlo. «Hola», dijo Samuel, con voz baja, ronca. «¿Dormiste bien?» David asintió. «Dormí como hace mucho no dormía. Supongo que la compañía tuvo algo que ver». Las palabras lo envolvieron como una manta más cálida que la que los cubría. Y entonces ocurrió. Samuel se giró, sin soltar el contacto, y quedaron frente a frente. Los rostros a escasos centímetros, las respiraciones mezcladas, los ojos perdidos en ese nuevo lenguaje que nacía entre ellos. Y hubo una sonrisa compartida, pequeña, tímida, hasta que David acercó una mano y le acarició la mejilla. «¿Cómo te sientes hoy?» La pregunta iba más allá de la ruptura, más allá del desvelo. Iba directo al centro, al corazón. Samuel inspiró hondo. Distinto, como si
Algo se hubiera acomodado por dentro, como si todo el dolor no se hubiera ido, pero ahora doliera menos. Y no sé si es por lo que pasó anoche o por ti. David sonrió, pero no dijo nada. Solo acercó sus labios, sin presión, y le dio un beso corto, apenas un roce, como si sellara la verdad que Samuel acababa de confesar. Y fue en ese gesto tan sencillo donde Samuel sintió la ternura desbordarse. El deseo era palpable, sí, pero era un deseo que nacía de lo emocional, de lo íntimo, de lo que se había ido construyendo entre ellos en todos los años de amistad y que por fin encontraba un cauce. Se quedaron un rato más así, sus cuerpos entrelazados, sus manos explorando sin urgencia. Las yemas de los dedos deslizándose por brazos, cuellos, espaldas, como si quisieran leer la piel, como un mapa emocional que les guiara al centro del otro. Cada caricia era una conversación. David se incorporó primero, estirándose con la pereza de quien no quiere dejar atrás el abrigo del sueño. Su camiseta se levantó un poco al hacerlo, dejando ver una franja de piel que hizo a Samuel contener la respiración. No por deseo físico inmediato, sino por la intimidad de esa visión. Por la confianza que crecía entre ellos en gestos simples, en cosas cotidianas. «Voy a preparar café», dijo David sin necesidad de aclarar que se quedaría. «¿Quieres?» Samuel asintió, aún tumbado, observándolo mientras se dirigía a la cocina. Le gustaba mirarlo así, sin pretensiones, natural. Sintió algo vibrar en su pecho. Algo que empezaba a parecerse al deseo, sí, pero también a la esperanza. Se levantó unos minutos después y se acercó a la cocina. David ya tenía las tazas listas, el vapor subiendo en espirales suaves. Se giró y le tendió una. «Gracias», murmuró Samuel, tomando la taza con ambas manos. David lo observó un instante. Luego apoyó la espalda en la encimera, con ese aire sereno y protector que siempre lo había caracterizado. Pero ahora había algo más en su mirada. Una chispa de profundidad, de anhelo tácito. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Samuel, sin ocultar la fragilidad de la pregunta. David dio un sorbo a su taza antes de responder. «Lo que tú quieras hacer. Si necesitas espacio, lo entiendo. Si quieres que esto sea solo un momento, también. Pero si me preguntas a mí, yo quiero descubrir qué más puede ser esto. No por lo que pasó ayer, sino porque creo que, en el fondo, siempre hemos estado construyendo algo juntos. Y ahora por fin nos atrevimos a abrir los ojos». Samuel tragó saliva. «Tengo miedo», admitió. David se acercó. Dejó la taza a un lado y lo rodeó con ambos brazos, apoyando su frente en la suya. «Yo también», susurró. «Pero contigo el miedo se siente distinto, como si no doliera tanto». Samuel cerró los ojos, sintiendo ese calor entre ellos, el tacto, la respiración, el aroma del café mezclado con el del cuerpo cálido de David. Se sentía suspendido, flotando, atrapado en una sensación que lo hacía temblar. Y en ese temblor no había debilidad, sino verdad. «No quiero huir de esto», dijo al fin, «pero tampoco quiero apresurarlo». David asintió. «No vamos a correr, vamos a construir, paso a paso». Un nuevo beso selló la promesa, un beso más largo, más profundo, cargado de una electricidad silenciosa, de un deseo que se había estado gestando por años, y aunque aún no habían cruzado la frontera definitiva, todo en sus cuerpos hablaba ya de ese momento inevitable, donde lo emocional y lo físico se encontrarían en un solo gesto. Pero no era el momento aún, porque ese día era para prenderse otra vez, para tocarse sin prisa, para sostenerse con los ojos, para sentir cómo, entre dos hombres que habían sido amigos toda la vida, comenzaba a florecer algo más. La tarde avanzaba lenta, con una suavidad melancólica que parecía envolverlo todo. La luz dorada entraba por las ventanas del salón y se reflejaba en las paredes con una calidez casi líquida. Samuel y David se habían instalado en el suelo, con la alfombra bajo ellos y las tazas vacías ya olvidadas en la mesa baja. La conversación había fluido durante horas, entre pausas largas, miradas sostenidas y una calma profunda que solo se consigue cuando dos almas comienzan a reconocerse con una sinceridad nueva. Samuel se recostó sobre un cojín, con la cabeza ligeramente inclinada, observando a David. Lo había mirado muchas veces antes, en salidas al parque, en noches de estudio, en momentos de silencio compartido. Pero nunca así. Nunca con esta conciencia repentina de cada trazo de su rostro, de la forma en que sus labios se movían al hablar, de la intensidad tranquila de su mirada. David también lo miraba.
con una quietud atenta, como si quisiera memorizar cada expresión, cada respiración de Samuel. «Siento que mi cuerpo está aprendiendo a entenderte de otra forma», murmuró Samuel, apenas por encima de un suspiro. David extendió su mano, la colocó sobre el pecho de Samuel, justo sobre su corazón. Sintió el ritmo lento, profundo, constante. «Y yo estoy aprendiendo a escucharte, sin palabras», susurró. El contacto de su mano sobre el pecho desnudo de Samuel, la camiseta había quedado arrugada a la altura del estómago, provocó un estremecimiento visible. No fue deseo apresurado, fue esa especie de vértigo suave que ocurre cuando el alma se abre demasiado rápido y todo lo que uno siente llega sin filtros. David comenzó a acariciar con la palma abierta, despacio, como si quisiera calmarlo. Y ese movimiento, tan sencillo y humano, hizo que Samuel sintiera una corriente cálida recorrerle desde el pecho hasta la base de la espalda. Cerró los ojos, respiró hondo, se dejó tocar. «No pensé que podrías desarmarme tan fácil», confesó con voz quebrada. «No lo estoy intentando», respondió David, acercándose hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. «Solo estoy quedándome contigo, aquí, donde ya no necesitamos fingir». Y entonces, sus labios se encontraron otra vez. Esta vez sin titubeos. Fue un beso más profundo, más prolongado, cargado de un deseo que ya no se escondía, pero que tampoco buscaba imponerse. Los labios se movieron lentos, temblorosos al principio, como si se acostumbraran el uno al otro. Luego, con una urgencia dulce, hecha de años de miradas contenidas y palabras nunca dichas. Samuel respondió con todo su cuerpo. El beso lo atravesó como una ola silenciosa, y su mano subió por el cuello de David hasta apoyarse detrás de su nuca, atrayéndolo más. El calor entre ellos se volvió palpable, y el roce de sus torsos, incluso cubiertos por la ropa, era una tormenta de sensaciones. Cada centímetro de contacto generaba una descarga eléctrica que les erizaba la piel. Se separaron apenas para respirar, pero sus frentes quedaron unidas. «No quiero que esto se quede en una noche», susurró Samuel tembloroso. «No quiero que mañana te alejes por miedo a lo que está creciendo aquí». David lo miró a los ojos, tan de cerca que podía contar las pestañas mojadas por la emoción, tan cerca que su aliento se mezclaba con el suyo. «No podría alejarme aunque quisiera», dijo con voz temblorosa pero firme. «No después de esto. No después de saber cómo es tocarte y sentir que por fin estoy donde siempre quise estar». Se abrazaron con fuerza, no un abrazo de consuelo, sino de confirmación, de necesidad, de amor incipiente pero real. Y entonces ocurrió lo inevitable. Sus cuerpos se acercaron aún más, las caricias se volvieron más prolongadas. Los labios bajaron por el cuello, los dedos se deslizaron por la espalda y el calor creció, se intensificó, llenando la habitación de una electricidad tensa, envolvente. No fue apresurado, fue una danza lenta de descubrimiento. No se desnudaron del todo, no lo necesitaban. La ropa fue un susurro más entre las caricias, una textura que intensificaba el deseo sin llevarlo al límite. No cruzaron la frontera definitiva, pero sí rozaron ese abismo emocional en el que dos cuerpos y dos almas se encuentran, con los sentidos abiertos, con la respiración entrecortada y las emociones latiendo con fuerza. Fue una entrega silenciosa, hecha de piel y de miradas, de dedos entrelazados y jadeos suaves que se perdían en el cuello del otro. Cuando, agotados, se recostaron sobre la alfombra, cubiertos por una manta ligera, Samuel no tenía palabras. Solo sentía. David acariciaba su brazo con la yema de los dedos, y ese gesto, pequeño, era más poderoso que cualquier palabra de amor. «¿Qué somos ahora?», preguntó Samuel sin miedo. David se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Somos lo que empieza cuando dejas de esconderte. Lo que nace cuando dos amigos se miran sin barreras y se eligen, no por accidente, sino con todas las consecuencias». Samuel cerró los ojos, sonrió, y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso del pasado ni el miedo al futuro. Solo sintió ese presente, ese cuerpo a su lado, ese calor. Y supo, con una certeza suave pero implacable, que estaba exactamente donde debía estar.